Buenas tardes, Justin. ¿Cómo estás? Tadeus, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alexandra, Micaela. ¿Cómo están cada uno de ustedes, chicos? Sí, voy a hacer un último llamado a los chicos. Estamos para que puedan entrar a clase. ¿Ya? Un ratito, por favor. Un momentito antes de comenzar a la clase. Vamos a hacer el último llamado a los chicos para que puedan, estamos para que puedan ya unirse a la clase. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás, hijita? Sí, ya falta poquito. Y el último grupo. Un momentito, buenos días, buenas tardes, Daney, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy acá. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Listo. A ver, chicos, vamos a comenzar la clase. Muy buenas tardes a los presentes. Y ahora sí, comenzamos pues la clase. Acá, no, acá es. Muy bien, ahora sí. Vamos a comenzar la clase planteando pues el tema que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar lo que se llama el sentido contextual, precisión léxica. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Sentido contextual, precisión léxica. Ahora, para entender este ejercicio, vamos a explicarlo. Muchas veces, chicos, muchas veces, en los exámenes de admisión se presenta un texto y te piden el significado de alguna palabra o frase. Te piden el significado de alguna palabra o frase. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay un texto de una sola línea. No de una sola oración, perdón, un texto de una oración. El maestro ingresó en el aula mostrándose XXXXXXX y departió amigablemente con sus discípulos. Entonces, a veces te subrayan una palabra y te dicen, ¿qué significa la palabra XXXX en el texto? Yo te pregunto, si fuera este el caso, ¿qué alternativa marcarías? Si fuera este caso, ¿qué alternativa marcarías? Vamos ya participando, chicos. El maestro ingresó en el aula mostrándose y dice después, y departió amigablemente con sus discípulos. La respuesta de Pedro Eduardo, de Robert Michael o Michel, de Alexandra coincide, ¿sí? De Tanit también, ¿sí? Me dicen que la respuesta obviamente es la C. Claro, ¿sí? El maestro ingresó en el aula mostrándose, puede mostrarse triste, alegre, estamos colérico, sí, pero tiene que haber una concordancia, dice, y departió. Departir es conversar, y conversó amigablemente. Y si está conversando amigablemente con sus discípulos, los discípulos son los alumnos, entonces, si el aula está conversando, el autor, perdón, el maestro está conversando amigablemente con sus alumnos, obviamente no se está mostrando pues apático, porque apático significa desganado.
Apático es desganado. Parco tampoco, porque Parco es callado, con pocas palabras, y está conversando amigablemente. Deprimido es triste, apenado, acongojado, pero si está conversando amigablemente. Y belicoso significa que le gusta pelear, cómo de partir amigablemente. En cambio, jovial significa alegre, ¿sí? Entonces, decimos, se mostró alegre y departió y conversó amigablemente con su discípulo. La respuesta correcta es la C. Facilito, ¿no? Pero en el examen de admisión no va a ser tan fácil. Pongamos un ejemplo. Las XXXX aguas del río permitían observar su lecho. También plantas y Z que ahí mora. Entonces la pregunta es, supongamos que este es el texto, y la pregunta es, en el texto la palabra XXX y ZZZ adquieren respectivamente el sentido de. Y supongamos que te ponen como alternativas estas opciones. A, transparentes tiburones; B, transparentes bacterias; C, transparentes peces; D, transparentes algas; E, claras peces; F, transparentes piedras; G, cristalizadas peces; H, transparentes crustáceos; I, turbias peces; J, transparentes pescados; K, alegres peces; y L es diáfano pez. Te pregunto, si tú estarías dando el examen de admisión y te piden el significado de las palabras XXX y ZZZ, pregunto, ¿qué alternativa marcarías? A ver, te espero, por favor. Dame una respuesta. Hay una respuesta ya de Pedro, que dicen los demás chicos. ¿Mm? Ya ves, tengo respuestas. Hasta el momento hay dos claves que me ponen ustedes. ¿Qué dicen los demás? C. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Solamente 7 personas han dado la respuesta y los demás chicos, solamente Brian Leonardo, Wilmer Arturo, Robert Michel, Yentanit Junior, Nancy, Cristina, Pedro y los demás chicos. Alexandra Micaela, Alonso Adriano, Ana Lucía Castillo, Ana Lucía Luna, Angie Añaños, Asiri, Cristian Arón, Cristian Cárdenas, vamos, Dayanara, Fabricio, Jazmín, Jade, José Andrés, todos absolutamente, Leonardo Joel, Leslie María, todos, den su respuesta, por favor. ¿Cuál es la clave para ustedes?
Ujú. Vamos, chicos, vamos. Bien. A ver, yo voy a poner la clave, ¿ya? La gran mayoría me ha puesto la C y solamente algunos me han puesto la E. Y la respuesta correcta es ta 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 tan. ¿Dónde pondré la clave? Ta 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 tan. Y la clave es la H. Esa es la clave. Ujú. No me pongan caritas tristes, ¿ah? Ni de asombro. Pero podrían hacer ustedes una pregunta, ¿no? Pedro Eduardo, no pongas esa carita, por favor, Pedro Eduardo. En vez de poner esas caritas tristes, podrían hacer alguna pregunta, ¿no? Si tu clave no coincide con la mía, Danei, SO, claro, para responder, ¿por qué es esa profe? Correcto, Pedro Eduardo Cruz, correcto. ¿Y por qué no puede ser peces? Dice Cristian. Claro, el por qué. Esos porqués, escúchenme por favor, reciben el nombre de criterios. Profe, ¿por qué? Es decir, ¿qué criterios debo tener para marcar? ¿Qué criterios? Pero profesor, crustáceo no sería algo específico. No, crustáceos es igual que peces, algo general. Crustáceos es igual que peces. Dentro de los crustáceos está pues el camarón, ¿no? El cangrejo, son crustáceos. Pero vuelvo a repetir acá, escúchame por favor, debo tener criterios, o sea, los criterios son los porqués. Si yo voy a trabajar en esta clase con 5 porqués, vamos a trabajar con estos criterios. Miren lo que voy a hacer. Primero voy a enseñarte los criterios con ejemplos sencillos y después voy a regresar a ese texto para analizarlo. Escúchame, te voy a enseñar ahora los criterios. Los criterios. ¿Cuáles son los criterios? ¿Sí? Primero, repito, voy a trabajar, estamos con ejemplos simples y después voy a regresar a la pregunta que habíamos hecho. Entonces decimos, a ver, ¿cuáles son los criterios? Son estos de acá. Repito, son los criterios, obsérvalo, ahí está. El primer criterio se llama compatibilidad. Repito, el primer criterio se llama compatibilidad. Ahí velo. El segundo criterio se llama contexto. El segundo criterio se llama contexto. El tercer criterio se llama precisión. Precisión. Tienes que acordarte bien los nombres. El cuarto criterio se llama corrección gramatical. Se llama corrección gramatical. Y el quinto criterio se llama coherencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para resolver este tipo de ejercicios? Son 5: compatibilidad, contexto, precisión, corrección gramatical y coherencia. Veamos uno por uno. Veamos el primero de ellos, que es la compatibilidad. Para entender este criterio, vamos a poner el ejemplo sencillo. El rinoceronte ha bebido.
XXXX. ¿Sí? Ahora, y me ponen como alternativas dos opciones. La A, gasolina y B, electricidad. ¿Qué opción marcarías? ¿Qué opción marcarías? ¿Gasolina o electricidad? La A. Profesor, yo marcaría la A, dicen acá. Ahora te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes me están escribiendo en el chat y me dicen, profe, yo marcaría la A. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la A? ¿Por qué gasolina y no electricidad? La electricidad, dice Wilmer, no se puede beber. Excelente, puede. Esa palabra, estamos, Wilmer dice, ¿por qué? Porque no se puede beber. Entonces, la palabra, la electricidad no se puede, y en cambio la gasolina se puede beber. Miren, si yo pusiera otra alternativa, agua, que el restaurante ha bebido gasolina, electricidad, yo sé que ustedes marcarían agua. O sea, si hubiera las tres alternativas, ustedes marcan agua. Si hubiera la A y la B, ustedes marcan gasolina. Pero imagínate que no haya ni gasolina ni agua. Imagínate que no haya gasolina ni agua. Por más que esté solita la alternativa, usted no lo va a marcar, porque el rinoceronte no se puede beber. ¿Qué quiero dar a entender con esta palabra? Mira, con esta palabra, puede. Esta es la palabra fundamental. Lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Puede ser que el rinoceronte beba agua, sí, es lo más común, eso puede suceder, es lo más cotidiano, lo más lógico. Puede beber gasolina, aunque sea en un caso extremo por confusión, cualquier caso, sí, sí, puede beber gasolina. Supongamos que de un zoológico de la ciudad se escapa un rinoceronte. El rinoceronte viejo ha perdido el olfato, el sentido del gusto, pero la gente al ver semejante bestia en la ciudad se escapa. Y el rinoceronte pues pasa por una gasolinera de la ciudad y en una tina había gasolina y como estamos sin gusto, ha perdido el sentido del gusto y del olfato, lo puede beber en un caso extremo. Lo normal es que beba agua. Podría beber gasolina, sí, en un caso extremo. En ningún caso va a beber electricidad. En ningún caso va a beber electricidad. Por eso es que la alternativa C, A, es compatible. Y la alternativa C también es compatible. Y la alternativa B es incompatible. ¿Por qué? Porque lo compatible es lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. En otras palabras, en otras palabras, en otras palabras, ¿sí? Entiéndase que lo compatible es todo lo que pueda darse. Un ejemplo, a ver. Yo estoy aquí en mi cuarto, estoy transmitiendo desde mi cuarto, ¿sí? ¿Y qué es lo que en mi pared es una pared ploma?
La pared que tiene mi cuarto es una pared ploma. Esta pared ploma, de color plomo, de color grisáceo, pared ploma. ¿Las paredes pueden ser plomas? Sí. ¿La pared podría haber sido roja? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? ¿La pared puede haber sido gruesa, delgada, tarrajeada, pintada? ¿Sí? Claro, o sea, todo esto puede ser la pared. Pueden haber paredes pintadas, despintadas, plomas azules, rojas, celestes. Pueden haber paredes gruesas, delgadas, grandes, pequeñas, paredes pueden estar rajeadas, sin tarrajear, rajadas. Pero esto que voy a decir no es broma, solamente para que lo entiendas. La pared podría dar examen de admisión. La pared puede ser tarrajeada, delgada, gruesa, roja, ploma, pintada. Sí, y más cosas. Pero la pared podría dar examen de admisión. ¿Sí? En algún caso extremo, claro que no, bajo ninguna circunstancia. Entonces, la palabra pared es compatible con tarjeada, con delgada, con gruesa, con roja, con ploma, con pintada, despintada, pero no puede dar examen de admisión. Una pared no puede, estamos por decirle así, nadar, no puede nadar. Eso sería incompatible. ¿Sí? No se vaya usted a olvidar. Entonces, ¿qué es lo compatible? Lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. Lo que puede ser, lo que se puede dar, aunque sea en un caso extremo. ¿El sí me se entendió o no? ¿Sí? Vamos, 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 ¿ya? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo si usted me entendió la idea. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo si usted me entendió la idea. No voy, me voy a ir más adelante. Vamos acá, a ver, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. A ver, acá en este ejercicio. Fíjese acá, en este ejercicio. La atleta todas las mañanas baila, cocina, entrena, duerme, sangra, juega, explosiona, se evapora. La atleta todas las mañanas, ahí está, baila, cocina, entrena, duerme, sangra, juega, explosiona, se evapora. No, la clave no me interesa. Yo sé que la clave es la C. No he pedido la clave todavía. Yo sé que la clave es la C. Eso es obvio. Lo que les pido es que me digan qué alternativas son compatibles.
¿Qué alternativas es compatible? Recuerde, ¿qué es lo compatible? Tiene que recordarlo bien. Recuerde, ¿qué es lo compatible? Lo compatible es lo que puede ser, escúcheme acá, lo voy a resaltar, lo compatible es lo que puede ser, algo que pueda ser, algo que se pueda dar, aunque sea en un caso extremo. Eso es lo compatible, ¿sí? Una pared puede estar pintada, despintada, pintadas a media, puede estar ploma, puede ser roja, celeste, blanca, puede estar gruesa, delgada, puede estar tarrajeada la pared, pero jamás va a dar examen de admisión. Entonces, lo que es incompatible es lo que no se puede dar. Entonces, es respuesta lo compatible. ¿Podría ser la respuesta gasolina? Sí. ¿Podría ser respuesta agua? Sí, porque son compatibles. Claro que marcamos agua porque es lo más ordinario, lo más común. Pero en un caso extremo podría ser gasolina, pero jamás podría ser electricidad, porque eso es incompatible. Si lo compatible es lo que puede ser, lo incompatible sería lo que nunca podría darse, lo que jamás podría darse. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a poner nuevamente el ejercicio. La atleta todas las mañanas. ¿Qué alternativas son compatibles? Compatibles. A ver, todos en su posición. ¿Cuáles alternativas serán compatibles? Pongan la letra nomás, la letra alternativa, no la opción nomás. ¿Qué es lo compatible? Un atleta, dice, la atleta todas las mañanas baila. Esto es compatible. Un atleta podría bailar en la mañana. Claro, su hobby de repente no. Su profesión es ser atleta, es ser deportista, es la profesión. Pero de repente su hobby es bailar. Entonces, en las mañanas baila y en la tarde se va a entrenar, pues sí es compatible. La atleta todas las mañanas cocina. ¿Podría darse? Sí, sí. En la mañana cocina y en las tardes sale a entrenar. ¿Toda la mañana podría entrenar? Sí. ¿Todas las mañanas duerme? ¿Qué dicen ustedes? Estoy acá. ¿Se puede ser compatible la de? ¿Podría darse o no? En algún caso extremo, si la atleta, supongamos, trabaja de noche, seguridad. Sí, trabaja de noche, seguridad. En las mañanas llega a dormir y en las tardes sale a entrenar. Esa es su rutina. Sí, es compatible, podría ser. A ver, la E, ¿qué dicen ustedes? La E. La atleta todas las mañanas sangra. La atleta todas las mañanas sangra. ¿Podría darse en algún caso extremo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría darse? ¿Sí o no? Claro que sí, podría darse en un caso extremo. Claro que sí, puede darse. Chicos, estoy poniendo para que ustedes puedan activar sus micrófonos. Estoy poniendo para que ustedes puedan activar sus micrófonos. ¿Sí? Entonces, si ustedes desean, pueden activar sus micrófonos y participar también, ¿ya? Sí.
No he dicho que todas las mañanas le va a dar hemorragia, eso no se va a dar, pero de repente una gota, dos gotas, tiene una enfermedad en donde no cicatriza la herida, entonces la atleta todas las mañanas sangra. En un caso extremo sí, podría ser compatible. La atleta todas las mañanas juega, de repente es juguetona la atleta. Pero fíjese la G, la atleta todas las mañanas explosiona. En algún caso se podría dar extremo, en algún caso extremo, la atleta todas las mañanas se evapora. No, pues entonces esto es incompatible y de incompatible. Porque lo compatible es todo lo que puede ser. Puede bailar, puede cocinar, puede entrenar, puede dormir. En caso extremo podría sangrar todas las mañanas, puede jugar, sí. Ahora, ¿qué pasaría si solamente hubieran estas alternativas que estoy encerrando? La F, la G y la H. La atleta todas las mañanas juega, explosiona, se evapora. ¿Cuál marcaría entre las tres? La atleta todas las mañanas juega, explosiona o se evapora. Claro, claro, Paloma, claro, Junior, claro, Nancy, tendría que haber marcado la F, porque entre lo incompatible y lo compatible se prefiere lo compatible. ¿Cierto? Sí, entonces hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, estimados alumnos, hay una pequeña observación. Hay una pequeña observación. ¿Cuál es esta observación? Me dice así. Cuidado con el sentido figurado. Esa es la observación que me dicen. Oye, cuidado, cuidado con el sentido figurado. Cuidado con el sentido figurado. Ejemplo, a ver, para que se pueda captar, ¿sí? Si alguien dice, deja que el corazón hable, supongamos, un enamorado no es tan transparente con su flaca, ¿sí? Entonces la flaca le dice, deja que tu corazón hable. Uno podría decir entonces que el corazón va a hacer esta actividad. Y eso es incompatible, pues. A menos, a menos que esté hablando metafóricamente, simbólicamente, figurativamente. Cuidado con el sentido figurado. Estamos, el sentido figurado, el sentido figurado hace que lo incompatible sea compatible. Ojo, 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 con unos ojazos. ¿Sí? Mucho ojo. Observación, el sentido figurado. Entonces, profe, pero ojo que el sentido figurado se utiliza más que nada cuando se utiliza un lenguaje literario, poético, pero en las ciencias siempre va a primar lo compatible sobre lo incompatible. O sea, la ciencia normalmente no habla en sentido figurado. Entonces, ¿cuál es la regla general? La regla general es que, la regla general es que entre lo incompatible y lo compatible, uno prefiere lo compatible como respuesta. A menos que de repente se está hablando metafóricamente, pero en un lenguaje científico académico va a primar la compatibilidad. No se vaya usted a olvidar. Profesor, ya le entendía, ya le entendí. Entonces, la primera regla es la compatibilidad. Ahora, profe, ¿qué pasa cuando hay varias alternativas compatibles? O sea, ya sea entre lo compatible y lo incompatible, yo prefiero lo compatible. Pero ¿qué pasa cuando hay varios compatibles? Cuando hay varios, ahí vamos a ir a otro criterio, a otro criterio. Y ese otro criterio se va a llamar contexto. Ese es el segundo criterio. Se va a llamar contexto.
¿Qué es el contexto? Simple, es todo lo que nos rodea. El contexto es todo lo que nos está rodeando. O sea, primer criterio, el más simple, marque usted la alternativa compatible. Todo lo que no puede hacer se elimina. Ahora, ¿qué pasa si hay varias alternativas compatibles? Vas a utilizar el contexto. Y el contexto es lo que nos rodea. Para entenderlo mejor, vamos a poner otra diapositiva. A ver, si este joven que usted está viendo comienza a hablar, bla, 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 y quiero analizar esta palabra, quiero saber el significado de esta palabra, ¿qué palabra es? Entonces, lo que me dice a mí, la regla, me dice a mí la regla, es que yo debo guiarme del contexto, es decir, de lo que está rodeando, es todo lo que nos rodea. Ese es el contexto. Debo ir a todo lo que me rodea. Ahí está. Entonces, si este joven comienza a hablar, yo quiero analizar. Entonces, pero van a haber tres tipos de contextos: situacional, cultural y verbal. Recuerde que contexto, según lo que habíamos dicho, es lo que nos rodea. Entonces, el contexto de esta palabra, bla, 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 el contexto, estamos, por ejemplo, son estos autos que están acá. Es esta vereda que estoy señalando. Son estos árboles que hay por acá. Entonces, eso se va a llamar el contexto situacional. ¿Qué es el contexto situacional? Es el medio físico, entorno y espacio y tiempo que está rodeando la palabra. El contexto situacional se refiere al lugar, a las cosas físicas que hay alrededor cuando uno emite un mensaje. Ese es el contexto situacional. Es el medio físico, entorno, espacio y tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea una tienda de peluches, una tienda de peluches. Y un joven entra a la tienda de peluche, hay una señorita que atiende, es el aniversario, estamos el joven, estamos y su enamorado hoy cumplen 2 años de enamorados. Entonces el joven entra a la tienda y coge un peluchote grande, un peluchote grande, y le pregunta a la señorita, señorita le dice, ¿cuánto le dice? Y la señorita le dice, como respuesta, son 300 soles. Señorita, ¿cuánto? Son 300 soles. Recuerda esta frase, señorita, ¿cuánto? La señorita le dice, son 300 soles. Pero ahora imagínate que está en un paradero, en una avenida el joven. O sea, la señorita está parada en un paradero y el joven se le acerca. Pero con falda de vestir igual. Y el joven se le acerca. Señorita le dice,
La ve a la señorita y se acerca y le dice, señorita, ¿cuánto? La señorita voltea. ¿Qué has dicho? ¿Qué crees que soy yo? Y ¡pum! Un lapo. Te pregunto, ¿por qué reacciona diferente si es la misma frase? Señorita, ¿cuánto? Será otro mensaje, pues, ¿no es cierto? ¿Qué le ha hecho cambiar el mensaje? A ver, te pregunto, ¿qué crees tú que le ha hecho? Sí, el mensaje es el mismo, ¿no? Señorita, sí, las palabras son las mismas. No, en ambos casos había la coma. Cuando estuvo en la tienda también dijo, señorita, ¿cuánto? Ahí no es la coma. No, 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 no es la coma. Porque en ambas expresiones se escribe de la misma manera. Señorita, coma, ¿cuánto? Claro, porque esta frase no tiene el mismo valor semántico en una tienda que en un paradero. Correcto, Robert, correcto, María, José, del Pilar. No tiene el mismo valor. Tiene diferente valor. Este ejemplo demuestra que el lugar físico, el entorno, el espacio y el tiempo, que son componentes del contexto situacional, entran en el análisis. Entran en el análisis. Entran en el análisis. Ahora, entonces, cuando a mí me hablan de una palabra, el contexto situacional serían lo que está rodeando físicamente a la palabra. Por ejemplo, estos autos, por ejemplo, estos árboles, por ejemplo, esta vereda. Ese es el contexto situacional. El contexto cultural. Toda persona, vamos a tratar de graficarlo, toda persona tiene algo que se llama cultura, que no se ve, pero que lo tenemos. Es como, a ver, vamos a ver si lo podemos captar. Vamos a suponer que él, este joven, esto que estoy poniendo aquí brillante, sea la cultura. Algunos tienen más culturas que otros, obviamente. Ahí está. Vamos a suponer que este brillo que está saliendo sea pues la cultura. Entonces, hay algo que tenemos que no se ve, como si fuera un brillo, pero no lo ves, pues, obviamente. Y se va a llamar cultura. Y se va a llamar cultura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se va a llamar cultura. Ujú. ¿Y qué es la cultura? Son las costumbres, son los hábitos, las tradiciones, los conocimientos previos que tengamos.
Cuando Jefferson Farfán lo llevaron a Europa, él cuenta que sufrió mucho, sufrió Jeffrey, porque ahí eran otras costumbres, otros hábitos. ¿Mm? Mire, yo les cuento algo que pasó. Escúchenme bien, ¿ah? Quiero que me escuchen bien, ¿ya? El ejemplo. Es fuerte, pero espero que escuches hasta el final porque podría sonar a grosería, pero no lo es al final. Entonces, hasta el final, escúchalo, por favor. Era la década de los 90. San Marcos tomaba, pues, este capítulo llamado de analogía. San Marcos ahora no toma analogía. Pero, vuelvo a repetir, tomaba este capítulo, preguntas de analogía. Entonces, entonces, yo como parte del trabajo que yo hago, ¿sí? Como parte de ese trabajo, comencé a hacer dinámicas con los chicos, clases presenciales, y les comencé a preguntar qué comidas les gustaba para poder trabajar materia, producto, causa-efecto, las relaciones de analogía. Entonces yo comienzo a preguntar a los chicos qué comida les gusta, y los chicos me comienzan, pues, a ver, ¿usted come arroz con pollo, ceviche, chicharrón? Así me comenzaba a decir, había una señorita al fondo, y yo le pregunté, señorita, ¿a usted qué le gusta? Miren, va a parecer grosería, pero no lo es. Y la señorita me dice, profe, a mí me gustan los pinchos. ¿Cómo? Sí, señorita, a mí me gustan los pinchos. ¿Cómo? Le pregunté, sí, profesor, perdón. A mí me gustan los pinchos. Y añade, profesor, mientras más gruesos y largos, mejor. Imagínate el salón, pues en la década de los 90 era una sociedad más tradicional, más conservadora que la de ahora. El salón quedó callado. Y finalmente agrega, puedo comerme dos a la vez. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? La chica es de Ecuador, ecuatoriana. Sus padres habían venido al Perú a trabajar, trabajaba en una empresa transnacional, entonces lo habían trasladado al Perú ya de manera muy estable, y como quería que su hija sea profesional, pues la puso en la Academia Pitágoras, ¿sí? Para que se prepare. Entonces, ella era ecuatoriana. Entonces, ella vino al Perú, pero vino con sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones. En Ecuador, pinchos no es mala palabra, es una comida, una especie de brocheta, de anticucho, pero hecho de pollo. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, hay un contexto cultural. Y otro ejemplo más fuerte aún es de la cantante Gloria Trevi. Usted puede googlear. La cantante Gloria Trevi era famosa así como Shakira, a ese nivel, a ese level, ¿ah? Y vino a hacer un concierto gratuito. Imagínate que Shakira haga un concierto gratuito. Si cuando es concierto pagado, paga un montón de gente, ¿qué será que sea gratuito? Para ayudar, no sé qué causa noble era, hizo un concierto gratuito. En pleno concierto, sabes que los buenos cantantes, los buenos, pues, ¿no? Artistas, juegan con el público, hacen dinámica con el público. Entonces ella decía, ¡me aviento! La gente, ¡ya! ¡Me aviento! ¡Ya! Entonces ella dijo, me aviento, escúchame, papá, va a parecer grosería, me aviento, pero me cacha. El concierto quedó en silencio. Al día siguiente, pues, ¿no? En los periódicos, hay que expulsarla, ninfómana. Estamos hablando de sociedades más tradicionales, más conservadoras, ¿no? Sociedad de los 80, pues, de los 90, inicio de los 90. Pero ella es mexicana. En ese tiempo el Perú no tenía internet, televisión había muy poco. Solamente la gente adinerada tenía televisión.
Teléfonos no había, no había Los Olivos, no había Puente Piedra, Surco era chacra. En el Perú solamente habían 2 celulares, en todo el Perú en la década de los 80. O sea, era otra sociedad. Entonces, no sabíamos, o sea, cómo era el habla mexicana y nada. Entonces, ella dijo, me aviento, pero me cachan. Pero en México, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra no es mala palabra. ¿Qué significa me aviento, pero me cachan? Me aviento, pero me... ¿Qué quería decir ella? Me avientan, pero me sujetan, me atrapan. Claro, María José del Pilar. Solamente que ella, al ser mexicana, vino con sus maneras de hablar de México, pues. Entonces, ese es el contexto cultural. Son las costumbres, los hábitos, las tradiciones, los conocimientos previos. Correcto, Robert. Entonces, si yo quiero analizar esta palabra, debo tener en cuenta el contexto situacional, el contexto cultural. Uy, parece que se quiere reiniciar el programa. Y el contexto también, pues, verbal. Otra vez, Andrés, el contexto verbal. ¿Mm? Un ratito, chicos, creo que se me colgó el PowerPoint. Ahora sí, ya está. ¿Y qué es el contexto verbal? ¿Qué es el contexto verbal? A ver, si recordamos por acá. Sí, el contexto situacional es el medio físico. El contexto cultural son las costumbres. Y el contexto verbal son los otros elementos del discurso, las palabras, la entonación, las pausas. O sea, si yo quiero analizar una determinada palabra, tengo que fijarme el lugar, el contexto cultural y también las otras palabras. Este black está acá, por ejemplo. Este otro black está ahí al costado. La entonación. Por ejemplo, voy a cerrar, chicos, un ratito porque no está bien. Tengo que actualizar un ratito, chicos, ¿ya? Bueno, algo está pasando con mí. Voy a cerrar el programa para volver a iniciar. Ya, chicos, un ratito, por favor. Todo el día le estoy hoy día trabajando con este material. Un ratito. Ahora sí. Ojalá que sí funcione. Ahora sí, finalmente. Ahora sí. El contexto serán situacional, cultural y verbal. El situacional era el medio físico, entorno de espacio y tiempo. El cultural eran las costumbres, hábitos, tradiciones y conocimientos previos. Y el contexto verbal eran los otros elementos del discurso. Entonces, si yo quería analizar una palabra determinada, tenía que darme cuenta qué elementos estaban alrededor, como estos árboles, estos carros. El contexto cultural, la cultura, los hábitos, tradiciones, conocimientos previos. Y también tenía que fijarme en estas otras palabras que están al costado. Los otros elementos del discurso, las otras palabras, la entonación, las pausas. Por ejemplo, la atleta todas las mañanas puede bailar, es compatible, puede cocinar, entrenar, dormir. Estamos, puede sangrar en caso extremo, puede jugar, pero no explosiona ni se evapora. Entonces, yo tendría, si hay varios elementos compatibles, tendría que haber el contexto verbal, por ejemplo, atleta. Es un contexto deportivo, por eso es que se entrena.
Miren, voy a cambiar este contexto y lo voy a cambiar por otra. Mira, miren acá, a ver, vamos a ver, lo voy a cambiar. ¿Qué pasaría si en vez de te hubiera dicho la ama de casa? ¿Cuál sería la respuesta ahí? La ama de casa todas las mañanas. La ama de casa puede entrenar también, pero ¿qué sería lo más lógico por este contexto? ¿Qué sería lo más lógico por este contexto? Correcto, que cocine. Y si yo cambio el contexto y digo, la niña, toda la... Ya no digo, pues, atleta ni ama de casa, ahora diga niña. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahora? Todas las mañanas. Ajá, la F, pues juega, correcto, correcto, Robert. Entonces, el contexto va mandando. Ese ahí es el segundo criterio. Ejemplo, ejemplo. Examen de admisión. Te preguntaban qué significaba atávica en el texto. ¿Cuál sería tu respuesta? En muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Desafortunadamente, cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla también. Y cuando se adquiere no es completamente seguro que se recupere del todo, aunque los tratamientos sean oportunos. ¿Qué significa? Utiliza el contexto verbal. ¿Qué significará atávica? ¿Qué significará atávica en este contexto? Chicos, ¿qué significará atávica en este contexto? En muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. Desafortunadamente, cuando los padres la poseen, ¿qué significa? ¿Qué significa si los papás lo tienen y hay la posibilidad de que los hijos lo tengan? ¿Qué tipo de enfermedades son esas? Correcto, es una enfermedad, puede decirse, genética, hereditaria, ¿ya? Correcto, correcto, Paloma. Correcto, María José. Entonces, pero utilizo el contexto para marcar la respuesta. Ahora, tercer criterio, ya hemos visto dos, la compatibilidad y el contexto. Ahora, veamos este criterio que se llama precisión. Usted debe saber que hay conceptos generales y conceptos específicos. Conceptos generales y conceptos específicos. Por ejemplo, la palabra cosa es un concepto genérico. Tengo una cosa que decirte. Y decir también es un concepto genérico. Pero yo podría ser más específico. En vez de decir tengo una cosa que decirte, tengo un secreto. Porque secreto es más específico. Y en vez de decir confiarte. Entonces, la regla es, se prefiere el concepto específico al concepto genérico. Por ejemplo, a ver, si yo digo la secretaria hace un documento, el arquitecto hace un plano, el sastre hace un terno, el albañil hace una casa. Si usted se da cuenta, hace es un concepto genérico. A los conceptos genéricos, cuando estés en la universidad, le van a llamar también palabras Paul, porque ahí puede aplicarse en varias situaciones, palabras Paul. Entonces, si que yo tengo, la secretaria es un documento, claro, ellas hacen documentos, el arquitecto hace planos, ¿quiénes hacen los planos? Los arquitectos. Los sastres hacen un terno, claro. Los albañiles hacen una casa, pero hay que ser específico, dice la regla. Te pregunto, a ver, la primera, la número uno, la secretaria hace un documento. ¿Cuál que sería más específico? La secretaria redacta el documento correcto, excelente.
Correcto, Robert. Si yo digo el arquitecto hace un plano, correcto, María José. El arquitecto diseña el plano. Y si yo digo el sastre hace un terno, el sastre hace un terno, correcto, ahí tendría que ser el sastre confecciona el terno. Y si digo el albañil hace una casa, está fácil, edifica la casa. ¿Sí? Espero que hasta aquí estemos claros. Bien, ya van tres criterios, ¿ah? La compatibilidad, el contexto y la precisión. Ahora viene el cuarto criterio, que es la corrección gramatical. ¿Qué es la corrección gramatical? A ver, si yo tuviera este ejercicio, un montón de gatos, XXX por el tejado, y me dan dos alternativas, trepó y treparon, ¿cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? ¿Trepó o treparon? ¿La A o la B? ¿La A o la B? Y la respuesta correcta es la A. La respuesta correcta sería la A. Para que lo entienda, para que lo entienda. Dice, a ver, si yo tengo, voy a analizar la oración. El perro negro de la vecina mordió al niño en el parque. El verbo es mordió. Si algo no entiendes, me lo dices, ¿ah? Este es el verbo. Y cuando tú vas a analizar una oración, ubica el verbo y pregúntale quién. No a quién, ¿ah? Sino quién. ¿Quién mordió al niño? Y la respuesta sería el perro negro de la vecina. Todo eso es lo que se conoce como el sujeto. Y todo lo que queda, incluido el verbo, sería el predicado. ¿Correcto? Hasta ahí creo que estamos claros. El sujeto es de quién se habla, del perro negro de la vecina. El predicado es lo que se dice de ese sujeto, mordió al niño. Pero ¿quién mordió al niño? ¿La vecina? ¿Negro? ¿El perro? No, perro. Ese es el núcleo del sujeto. El perro, mi perro, tu perro, modificador directo. El perro negro, el perro peludo, modificador directo. Pregunto, como hay el enlace, es el perro de la vecina, entonces la vecina vendría a ser lo que se llama modificador indirecto, unido mediante un enlace. Entonces ya analicé la estructura. En el predicado, el verbo es el núcleo del predicado. Quien es mordido, quien recibe la acción, se va a llamar objeto directo. Ahí están las partes de la oración. Hasta ahí todo el mundo debe haber entendido, no creo que sea nada difícil. Ahora, este sujeto, en este sujeto que es una frase nominal, porque el perro negro de la vecina es una frase nominal, en esta frase nominal, fíjese el núcleo del sujeto y sus modificadores directos. Yo no podría haber dicho la perro. Yo no hubiera dicho, no pude haber dicho perro negra. Ni hubiera dicho yo, estamos los perros. Los perros. Yo puedo decir la perra negra de la vecina, los perros negros de la vecina.
Entonces quiere decir que el núcleo debe concordar con sus modificadores directos. Debe concordar. ¿En qué concuerdan? Concuerdan en número. Si es singular perro, los modificadores directos deben estar en singular. El perro negro, no los perros negros, no. El perro, no los perros. Perro negro, no perros, no perros negros, no, en número. Es decir, si es singular con singular, si es plural con plural. Y también deben concordar, estamos en género, masculino, femenino, y uno puede decir la perro, perro negra. A esta concordancia que se da entre el núcleo del sujeto y sus modificadores directos, se le va a llamar concordancia nominal. ¿Qué nos dice la concordancia nominal? Que el núcleo de la frase nominal, el núcleo del sujeto, debe concordar con sus modificadores directos en número y género. Con el modificador indirecto, no, con el directo. El perro de la vecina, el perro del vecino, el perro de los vecinos. O sea, no hay problema con el modificador indirecto. Entonces, esta concordancia se da entre el núcleo del sujeto y su modificador indirecto. Se le llama concordancia nominal. Ahora, escúchame por favor. Ahora, fíjate la palabra perro nuevamente, el núcleo del sujeto, el núcleo de la frase nominal, y compáralo por favor con el núcleo del predicado. Compáralos. El perro mordió. Yo no puedo decir, los perros mordió. También es una concordancia que hay. Y la concordancia se va a llamar concordancia verbal. La concordancia que hay entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado se va a llamar concordancia verbal. ¿Y en qué concuerda? Concuerdan en número y persona. Número singular, perro mordió, perros mordieron. Entonces, si usted me está entendiendo la idea bien, ¿sí? Hay dos tipos de concordancia. La concordancia nominal, que se da entre el núcleo del sujeto y sus modificadores directos, concuerdan en número, en género, y la concordancia que hay entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado se llama concordancia verbal. ¿Y en qué concuerdan? En número y persona. ¿Sí? Él mordió. Esta es tercera persona. ¿Quién mordió? ¿Qué mordió? El perro negro. Él mordió. Yo no podría decir en primera persona, yo mordió. Yo mordí. El perro, él mordió. Concuerdan en número y persona. Pregunto hasta acá, chicos, ¿se entiende esto de la concordancia? ¿Se entiende esto de la concordancia? O de repente estamos volando la concordancia. Respóndame por favor a través del chat. Sí, correcto. Ahora, entonces voy arriba. Un montón de gatos por el tejado. Un montón de gatos treparon. Este es el verbo. ¿Quién trepó o quiénes treparon por el tejado? Esta es la respuesta. Un montón de gatos. Esto tendría que ser el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, va a ser lo que se llama el predicado. El núcleo del sujeto. ¿Quién treparon? No es gatos. Porque después del de, que es el enlace, no viene el núcleo, viene el modificador indirecto. Un tampoco puede ser núcleo. Quien es núcleo es montón. Núcleo del sujeto. Un es modificador directo. Un montón de gatos treparon por el tejado. Entonces, ¿qué me dicen a mí la regla? Que el núcleo del sujeto debe concordar con el modificador directo. El núcleo del sujeto concuerdan. ¿En qué concuerdan? En género. Montón es masculino. El montón. Un es masculino, está bien. Un montón. Concuerdan también en número. Yo no puedo decir unos montón.
Un montón. Un es singular. Por lo tanto, un montón también es singular. Montón no es plural, es singular. Y el montón de gatos, un montón de gatos, y tiene que concordar con el verbo también. El núcleo del sujeto concuerda. Si el núcleo del sujeto está en singular, el verbo también tendría que estar en singular. Un montón de gatos trepó por el tejado. Montón es singular. Montón es singular. ¿Qué hubiera pasado si que en vez de un hubiera puesto yo varios? Ya no sería montón, sino serían montones. Varios montones de gatos, ahí sí, treparon, plural con plural, por el tejado. Varios montones de gatos, no un montón, sino varios montones, varios grupos, varios montones de gatos treparon por el tejado. Es como la palabra jauría. Jauría es singular. Tú no dices las jaurías, tú dices la jauría, singular. Tú no dices atacaron, la jauría atacaron, sino la jauría atacó. Singular, singular, singular. Y si hubiera dicho las jaurías, ahí sí, las, plural, jaurías, plural, atacaron, las jaurías atacaron. Por concordancia gramatical, la respuesta correcta es la A. Pregunto, ¿se entendió esa explicación? ¿Se entendió esa explicación? Sí, sí, Paloma. Entonces, la corrección gramatical, ¿qué es? No es otra cosa que respetar las normas gramaticales. No es otra cosa que respetar las normas gramaticales. Eso es la corrección gramatical. La concordancia gramatical, norma, el uso de mayúsculas, el uso de minúsculas, las tildes, el uso de letras, la B, la V, esos son reglas gramaticales y hay que respetarlas para que sea respuesta. Y el último criterio, el criterio número 5, se llama coherencia. Y la coherencia no es otra cosa que la lógica. Por ejemplo, se sentía por el peso de tantas deudas. Hay gente que dice, no, pues a mí las deudas me llegan, me resbala. Alegre, me sentí alegre por el peso de tanta deuda, jajaja, me río, pero está bien, pero no es lo lógico es lo coherente. Entonces, tú no vas a estar alegre, no vas a estar optimista, no vas a estar emocionado, estresado, estresado, abrumado. Entonces, uno tiene que pensar con mucha lógica. Esos son los 5 criterios. Y eso es lo que vamos a aplicar, eso es lo que vamos a aplicar en la pregunta que habíamos dejado inicialmente. En la pregunta que habíamos dejado inicialmente. ¿Perdón? Aquí estaba. Perdón. Dejado inicialmente. Ahí está. Entonces, analicemos. Las aguas del río permitían. ¿Quiénes permitían aguas? Pues las aguas del río. Este es el núcleo del sujeto. Entonces, este debe ser un modificador directo. Otro modificador directo. Si está en plural, entonces esto debe ser en plural. Entonces ya no podría ser la L. Diáfano. Diáfano es sinónimo de transparente. Pero tú no puedes decir las diáfano aguas. Tendrías que haber dicho las diáfanas aguas del río. Por eso es que se anula. Compatibilidad. Las aguas del río, ¿cómo pueden ser? Pueden ser transparentes, pueden ser claras, podrían ser turbias, transparentes, pero no pueden ser alegres, pues. Las aguas del río no pueden dar examen de emisión, no pueden ser alegres, no pueden aplaudir. Eso es incompatible. Por lo tanto, se elimina la acá. Las aguas del río permitían observar su lecho. Si estas son las aguas del río, y el lecho es el fondo del río donde uno pisa, entonces,
Si yo voy a ver el lecho, entonces las aguas, debo ver a través de las aguas y llegar al lecho. Entonces, ¿cómo deben ser las aguas? No pueden ser turbias, pues. Pueden ser transparentes. No pueden ser cristalizadas. Cristalizadas es que está hecho hielo. No confunda cristalizado con cristalinas. Si aquí en vez de cristalizadas hubieran dicho cristalinas, las cristalinas aguas del río, sí, pero no es cristalizada. Cristalizada es que está duro, como hielo, como cristal. Y eso no tiene que ver con ver el fondo del río. Entonces, ahora sí, las transparentes aguas del río, las claras aguas del río, permitían observar su lecho. Y puede observar el lecho porque es transparente las aguas. Acá. También plantas y algo más que ahí mora. También observé el lecho, también las plantas y algo más que ahí mora. Este elemento que está acá, Z, debe ser algo diferente de plantas, porque dice plantas y entonces decía, no, debe ser algo diferente de plantas. ¿Sí? Deben ser algo que sea de los ríos, diferente de plantas de los ríos. Que sea observable. Mira, estoy sacando todos los rasgos, observable. Porque las aguas del río permitían observar su lecho. También, ¿qué más iba a observar? Plantas y algo más que ahí moran. Moran es habitan. Morar es habitar. Y habitar es vivir, solamente los seres vivos. Profe, en su casa, ¿quiénes moran? ¿Quiénes habitan? ¿Quiénes viven? Bueno, está mi esposa, mi hija y quienes hablan. Profe, ¿tiene usted televisor? Sí, pero el televisor no mora, no habita, pues. Habitan seres vivos. ¿Quiénes moran? ¿Quiénes habitan? Ah, entonces, por ejemplo, ya no podrían ser piedras, porque las transparentes aguas del río permitían observar su lecho también plantas y piedras que ahí moran, pero las piedras no moran, pues no son seres vivos. Tampoco podrían ser tiburones, porque los tiburones que hacen en el río. No. Las bacterias no pueden ser porque son observables, no son observables. Y las algas, porque dice también plantas y algas, pero esas algas son plantas. Y pescado no puede ser porque ya es cuando está atrapado, está muerto, está ya, ¿no? Fuera del mar, está pescado. Por eso es que sale la frase, está frito pescadito. Entonces me van a quedar solamente tres posibilidades. Me quedan solamente tres posibilidades. Transparentes peces, transparentes crustáceos y transparentes y claras peces. Ahora, voy a una diferencia, como acá dice transparente, acá en la H dice transparente, acá dice claras, les voy a hacer la diferencia, porque aquí dice peces, peces, transparentes peces y claras peces. Entonces, transparentes o claras, transparentes. ¿Por qué? Porque claras es algo general. Por ejemplo, mi techo está pintado de color blanco. Es claro mi techo, pero no puedo ver a través del techo. ¿Sí? Entonces, claro es muy general, se aplica a lo transparente o a otras situaciones. Por eso es que clara se va, muy general. Entonces me quedan transparentes peces, transparentes crustáceos. Pero aquí es analizar la palabra ahí. Las transparentes aguas, transparentes ¿por qué? Porque en ambos casos está transparentes. Acá hay transparentes y aquí también hay transparentes. La cuestión es ver si es peces o crustáceos ahí. Esa es la diferencia. Las transparentes aguas del río, en ambos casos las transparentes aguas del río, permitían observar su lecho. Fíjese que estoy en el lecho ya. También plantas y algo más que ahí moran. Ahí se refiere al lecho, no se refiere al río. Las aguas del río permitían observar su lecho, estoy en el lecho. Punto y coma. También plantas y algo más que ahí moran, que en el lecho moran. ¿Y quiénes moran en el lecho? Obviamente, crustáceos, moluscos. Profe, en el río hay crustáceos, sí, los camarones, pues. Por eso es que surge el dicho, a camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Los peces están más o menos, están más o menos por acá. Pueden subir, pueden bajar. Profe, los peces pueden estar en el suelo arrastrándose. Sí, hay peces muy raros, pero lo normal es que los peces no estén en el lecho. Por eso es que la mejor respuesta es, de todas maneras, crustáceos.
Pregunto, chicos, ¿se entendió por qué la respuesta es la H? ¿Sí? ¿Se entendió? Respóndame, por favor, si se entendió por qué la respuesta es la H. ¿Sí? Los camarones, pues, los camarones, José Milcar. Ajá. Los crustáceos. Crustáceos es un nombre general, así como peces es un nombre general. Hay peces de mar, peces de río, peces de lagos. Bien, chicos. Entonces, de eso se trata. Ya creo que... Y este tipo de preguntas vienen en todos los exámenes de admisión, en todos, ¿ah? ¿Qué significa tal palabra? Creo que ya el método lo sabe. Sí, ya entendió ya. ¿Y? Bien, chicos, entonces hay que dar un examen, por favor. Hay que dar un examen, por favor. Hay que Gracias, dar- profe. Chévere, chévere. Den el examen, por favor. Den el examen, ¿ya? Sí. Yo les voy a pasar el link ahorita por acá. Voy a copiar el link para que ustedes puedan dar el examen. También pueden entrar por la plataforma, por si acaso. A ver, ahí les paso, chicos. Vamos, chicos, dando el examen. Después de dar el examen se pueden retirar, ¿ya, chicos? Yo estoy acá, cualquier preguntita.